Vale, bueno, pues aquí estamos con la séptima parte de la llama de Tulu, el tutorial. Ya llevamos 7 y hoy toca las reglas opcionales de combate. Como podéis ver en la página de la derecha, la segunda columna, podéis ver que aquí empiezan las reglas opcionales de combate que se extienden durante unas 3 páginas, 4 aproximadamente, 3 o 4 páginas. Realmente las reglas opcionales de combate, pues tal como lo dice, son opcionales. Podéis cogeros las reglas de combate que habíamos visto en los capítulos, los últimos dos capítulos me parece, y con esas reglas es suficiente para jugar. Pero yo recomiendo bastante poder utilizar estas reglas, al menos la mayoría de ellas, porque le van a añadir ese componente de realismo al juego y porque están, de alguna manera, hay lagunillas en las reglas básicas que las cubres con estas. A ver, por ejemplo, la primera de ellas es tirar iniciativa. En lugar de. En las reglas básicas simplemente se hacía por orden de destreza y luego si había algún empate en orden de destreza, pues se hacía por orden de habilidad de combate o lo que fuera. Pues no, en las reglas de. O sea, me gusta más esta opción porque nos permite tirar la iniciativa de forma muy sencilla, igual que tirarías en cualquier otro juego, o en la mayoría de juegos, y sería simplemente hacer una tirada de destreza y ordenar a la gente por orden de éxito. Y ante el empate de éxito, sí que en ese caso se quedaría el que mayor habilidad tuviera o el que hubiera sacado la tirada más baja. Además, si recordáis el orden de iniciativas del combate de las reglas básicas, la gente que tenía un arma preparada para disparar o que estaba en una posición ventajosa en cuanto a llevar una escopeta o una pistola o cualquier arma de fuego y esto estaba preparada, tenía un 50% más a la habilidad de destreza, por lo tanto avanzaban en el slot de la posición de iniciativa. Pues en este caso es lo mismo, lo único que sumaríamos un 50% a la tirada, o sea, al porcentaje de destreza del personaje. Y haremos la tirada y ordenaríamos por orden de éxito. Por supuesto, si hay por ejemplo, un empate a críticos, pues habrá que decidir quién actúa antes. Eso ya en función de su habilidad. Pero de esta manera, pues me gusta tanto porque de esta manera evitamos que el personaje con menor destreza nunca actúe, que es lo que suele ocurrir cuando los combates en Toulouse suelen ser bastante rápidos, los monstruos suelen ser bastante fuertes, los investigadores suelen ser bastante débiles y a la mínima que alguien recibe un disparo o una puñalada o algo así, pues suele acabarse el combate. Así que es muy probable, seguramente os habéis encontrado con esa situación muchas veces, de que los jugadores con menor destreza nunca llegan a actuar. Siempre se resuelve el combate antes de que les toque el turno, o mueren o viven, pero siempre se queda en último lugar detrás de los monstruos de todo el mundo. Pero de esta manera siempre puede con una buena tirada adelantarse. Y me parece muchísimo mejor regla que no la regla sin tirada. Vale, la segunda sería Knockout Blows, que sería la manera de simular un personaje noqueado, que sería... esto es un poco... A ver, se nos explica aquí que el tipo de historias que solemos contar en la llamada de Tulu, que son así muchas veces del palo, así como en la televisión estamos acostumbrados a ver, como muchas veces sin apenas hacerle daño se golpean a alguien y lo noquean con total facilidad. En las reglas básicas, si queremos noquear a alguien, tendríamos que hacer una herida mayor y después hacer que falle una tirada de constitución. Lo cual dejaría, bueno, con una herida mayor es más de la mitad de los puntos de vida y después que falla la tirada de constitución. Por lo tanto, se vuelve muy difícil noquear a una persona y para noquearla tienes que hacerle muchísimo daño. Pues aquí se nos ofrece la posibilidad a los masters de momentos puntuales o siempre, depende del tono que le quieras dar a la partida, cambiar esta regla y permitir que un personaje quede noqueado si el otro personaje le hace una maniobra con la intención de noquearlo. Si la maniobra tiene éxito, se noquea. Por ejemplo, bueno, lo que fuera. En lugar de declararlo como un ataque normal, pues se declararía como una maniobra con la intención de noquear. Y si se resuelve, pues se resuelve. Esto, evidentemente, no es aplicable a todas las situaciones. Tú no puedes, en un combate abierto, yo no lo admitiría en un combate abierto ya en cual estamos viéndonos las caras, decir, pues voy a ir malo y lo noqueo,
porque lo volvería demasiado fácil. Pero sí en ciertas situaciones, como inmovilizar a un guardia de seguridad por la espalda, dejarlo noqueado de un golpe con la culata de un arma, cuando no quieres matar a alguien y por la trama queda bien, pues ese tipo de dar la posibilidad de poder noquear a alguien en un plis plus, como en las pelis, pues queda bien, aunque en realidad lo de las pelis es una sobrada, pero bueno. Para el tono de la mayoría de partidas de Tulu, depende de si alguien quiere darle un tono más peliculero a sus partidas, ahí está. Luego tenemos el Spending Luck to Remain Conscious, que sería gastar suerte para mantenerse consciente. ¿Qué sucede? Que cuando falla la tirada de constitución, normalmente sea porque te han metido bueno, normalmente porque te meten una herida mayor o lo que sea. Cuando haces una tirada de constitución para perder la conciencia, quedas consciente a partir del primer turno. Pues con un gasto de suerte, si aceptas esta regla, la incorporas, podrías hacer que el personaje, aunque no pudiera participar del combate y estuviera a punto de desfallecer, con un gasto de un punto de suerte se mantendría vivo. Se mantendría consciente durante un asalto. En el segundo asalto costaría 2, en el tercero 4 y se iría doblando el coste para poder mantenerse más asaltos despierto. Esto, pues, ¿para qué puede servir? Pues muchas veces pues para saber qué ocurre después de que te hayan noqueado simplemente. O para poder dar instrucciones a alguien, hablar, hacer alguna pequeña acción, ¿vale? El poder forzar un poco esta situación, pues a veces puede permitirse. También es una regla opcional que está chula. Luego tenemos la regla de... Esta es muy buena. Evitar que no pase nada. Esto es un parche que le han metido, pues porque si os fijáis, bueno, en muchas partidas, me ha ocurrido en muchas partidas. A mí me ha pasado, en partidas que he escuchado también me ha pasado. Bueno, ha pasado... sucede que cuando hay un combate, tanto en las reglas antiguas como en las nuevas, sucede que si los personajes tienen muy bajas habilidades de combate, es muy probable que estén varios turnos sin tocarse. Entonces alargamos el combate de manera... Estamos todo el rato narrando nada, porque no estamos realmente haciendo daño unos a otros ni nada. Y se extiende el combate durante demasiados turnos, haciéndose aburrido. Entonces, para acelerar un poco este proceso, pues podemos adoptar varias de las reglas. Hay 3 opciones. La primera es dejarlo como está, tomar las reglas básicas y si fallan los dos personajes su tirada, no ocurre nada, simplemente se esquivan entre ellos, uno falla y el otro a lo mejor pues también, y depende de lo que esté haciendo, uno falla al esquivar y otro falla al atacar, pues no pasaría nada, otro falla, si los dos están atacando mutuamente, fallarían. Eso es lo básico, pero nos permite esta regla añadir estas 2 opciones más, que son la segunda sería romper el empate a favor siempre del que tenga mayor habilidad de combate. Si uno tiene un 90 de combate y el otro tiene un 30 de combate y los dos fallan, el daño lo haría el que tuviera la habilidad más alta. Así que cada turno conseguimos que haya un daño, que haya una consecuencia que narrar y que haya bueno, que sea todo más rápido, que acabe antes. Y luego tenemos la tercera opción, que creo que es la mejor, que es permitir a ambos bandos hacerse daño mutuamente. Esto solamente, ojo, solamente esto sirve para las acciones de combate cuerpo a cuerpo, las opciones a distancia, si esquivas. Pero en combate cuerpo a cuerpo, pues podemos añadir esta, que sería que si los dos bandos fallan, los dos bandos se dañan mutuamente. Cada uno tira el daño por el contrario y los dos hacen daño. Sería algo así como golpear a alguien y dar un puñetazo en la pared, o en la misma refriega, pues a sufrir daños. Vale, o sea, no puedes evitar el daño, pero lo sufres. Vale. Vale. Luego tenemos el daño oculto. Esta es una buena regla también y ahora os daré un matiz personal que creo que se puede añadir y que yo he jugado con eso. El daño oculto sería simplemente no decirle al personaje el número de puntos de vida que está perdiendo. El personaje no lleva el recuento de sus puntos de vida hasta el final del combate, por lo menos, hasta el final de la escena o hasta el final del combate. Incluso yo añadiría que puedes mantenerlo siempre oculto si quieres. Si es un one shot, por ejemplo, puedes mantenerlo de toda la partida oculto, el daño. ¿Esto para qué sirve?
Pues para que el personaje no sepa la gravedad de sus heridas, no sepa cuándo tiene que realizar una tirada de constitución, solamente sabrá algo de su estado de salud cuando le pidamos una tirada de constitución, evidentemente, pero él no sabrá cuántos puntos de la muerte se encuentra, ni lo graves que son sus heridas. Simplemente le narraremos la gravedad de las heridas por narrativa. Le diremos, pues ha hecho un corte. A lo mejor el corte en un primer momento le podemos decir que sangra abundantemente, pero que después sea un rasguño que le ha quitado 2 o 3 puntos de vida. Y es el factor sorpresa. Cuando el combate termina o la escena termina, al tratarnos la herida, pues ya podemos verificar si estamos mejor o peor. Ya podemos apuntar si queremos los puntos de vida perdidos. Pero de esta manera, pues tenemos esa incertidumbre, que no sabemos por dónde anda la cosa, si estamos cerca de la muerte o no. Es representativo de la realidad, también te vas a pelearte, no estás mirándote los cortes, no estás mirándote, a lo mejor te han clavado una espada, te ha atravesado un pulmón. Le puedes narrar que se siente mal y tal, pero a lo mejor es un daño temporal o a lo mejor está para el arrastre. Vale. Luego tenemos el fuego de supresión. También me gusta esta regla, aunque no la he utilizado nunca, pero me gusta y es bueno tenerla presente. Yo creo que estas reglas habría que apuntárselas y ir utilizándolas en partidas. La regla de fuego de supresión representa cuando varios, uno de los bandos o un personaje decide disparar sobre un grupo de personajes, pero sin declarar un atacante en concreto, sin declarar un objetivo en concreto. O sea, sería algo así como un sectario tiene una rehén, es el ejemplo que nos ponen, y decide disparar con su revólver pues 3 disparos al grupo de investigadores que están en una sala. Los 3 disparos van a ir al tuntún, no van a ir... Van con la intención de evitar que los investigadores avancen hacia él y empiecen su turno de combate. De esta manera, pues esto se llevaría de la siguiente manera. Sería el sectario dispararía sus 3 disparos y los jugadores estarían obligados a realizar una tirada. Esto representa el caos que se produce en un tiroteo. Entonces los jugadores estarían obligados a realizar una tirada de buscar cobertura. Los jugadores que pasan la tirada de buscar cobertura quedarían detrás de algún lugar, habrían encontrado un sitio donde cubrirse, debajo de una mesa, detrás de una columna, donde fuera. Y los jugadores que no pasan la tirada de buscar cobertura, que recordemos, la tirada de buscar cobertura siempre es una tirada de esquivar. Los jugadores que no pasan la tirada de buscar cobertura se quedarían en su mitad de la refriega y tendrían la posibilidad de coger y que les efectuara algún disparo. Entonces, para saber si les damos o no les damos, pues por ejemplo, en el ejemplo nos dicen que le asignaremos un número 1 al 10 a cada uno de ellos, tiraremos un dado de 10 y si coincide con su número le podría dar la bala. Entonces haríamos, si ese objetivo es determinado y le puede dar la bala, simplemente haríamos la tirada de destreza, o sea, la tirada de armas de fuego del sectario y se resolvería como una tirada normal. Le haremos tirada de armas de fuego y si le impacta, pues el daño. Realmente es bastante improbable que una fuego de supresión te impacte, pero si te impacta, pues te jodes. Y ya está. Es una buena idea, no está mal, porque a veces quieres hacer eso y mola. Bueno, luego tenemos la armadura revisada, que es la manera de... Vamos a ver. Son algunas reglas opcionales sobre armaduras. En las reglas básicas, cuando tú llevas una chaqueta de cuero que te quita un punto o un chaleco antibalas de 5 puntos de vida o de 8, no sé cuántos son los chalecos antibalas, al dispararte, tu chaleco, tu protección, te cubre por todo el cuerpo. Aquí ya es diferente. Aquí vamos a utilizar localizaciones, si queremos. Vamos a utilizar tiradas de suerte para ver si realmente te han impactado en una zona cubierta por la armadura o no. Porque, por ejemplo, si llevas un escudo o llevas una chaqueta, el chaquetón te cubre la parte superior del cuerpo. Podría ser que la bala te diera en una pierna. Pues nos permiten hacer tabla de localizaciones, que es lo de la derecha de aquí, de la página de la derecha. Es una de las opciones que tenemos. Tiramos la tabla de localizaciones y vemos dónde le ha dado y si llevaba cobertura o no. Y la otra opción, mucho más ágil, es hacer una tirada de suerte y si supera la tirada de suerte, la bala va a impactar en la zona cubierta por la armadura. Si no, pues no. Y la más ágil de todas es obviar esto y siempre cubre y fuera. Pero la de la tirada de suerte no me parece mala. Bueno.
Y luego tenemos otra opción, otra regla, que es la primera que nos dice, sobre armaduras, que sería para representar que las armas de tipo escopeta, de perdigones, escopetas, trabucos, etcétera, tienen un fuego de dispersión y las armaduras son más efectivas contra este tipo de armas, restaremos un punto. Bueno, restaremos la armadura de la que nos proteja, por ejemplo. Si tenemos una chaqueta de cuero que nos protege de un punto, o un chaleco antibalas que nos protege de 3 puntos, restaremos esos puntos sobre cada uno de los dados. No sobre la tirada total, sino sobre cada uno de los dados del disparo. Por ejemplo, si tenemos una escopeta, tenemos una chaqueta que nos protege de un punto de vida. nos disparan con una escopeta que hace 4 dados de 6. Entonces, al ser 4 dados de 6, nos protegerá de un punto de cada uno de esos dados. Por lo tanto, serán 4 puntos de vida que nos va a proteger. Esto, evidentemente, pues con las pistolas, fusiles, etcétera, no se aplica, porque es solamente una bala la que nos está impactando. Pero con el fuego de dispersión de una escopeta, se hace mucho más efectiva la armadura. Bueno, ¿qué más? Luego tenemos las reglas opcionales de localización, que es lo que habíamos dicho aquí. Podemos utilizar las reglas opcionales de localización también para caídas, para lo que nosotros queramos, para quemaduras, para lo que queramos. Pueden ser bastante útiles a veces estas reglas. Pero bueno, es algo que a veces yo creo que es mejor utilizarlo a veces sí, a veces no, porque si lo utilizas siempre en todos los tipos de acción, si tú te caes de un tejado y dices que vas a intentar caer de pie, dependiendo de tu tirada ya directamente, no es necesario que tires aquí, no te vas a dar de cabeza. O sea, a ver, entendámonos. No, para mí, en mi opinión, es mejor no utilizar las reglas de localización en todas las acciones, porque sería demasiado farragoso, demasiado, bueno, eso es catalán. Sería demasiado cansino el tema. Luego, ¿qué más tenemos? Las miras. Reglas para miras, pues es muy sencillo. Si tenemos una mira telescópica en el arma o una mira mejorada en el arma, esto más bien, bueno, años 20 también habían, pero bueno. Si llevamos una mira, nos va a dar el doble de rango. Así que, un momento, tengo que ir a poner el horno otra vez. Bueno, ya está. Si recordamos de las reglas básicas, la distancia, hay diferentes rangos de distancia con las armas y la distancia es lo que nos va a marcar la dificultad. Pues si tenemos el doble de rango, nuestra dificultad va a ser más baja en la mayoría de rangos. Y ya está. Simplemente eso. Además, luego tenemos el bracing, que sería cuando tenemos un soporte en el colocar el arma. Por ejemplo, estamos disparando desde una cornisa de un edificio, pues podríamos colocar el rifle en esa cornisa, lo que nos daría un apoyo. Si tenemos ese apoyo, nos va a dar un dado de bonificación directamente. Si además el dado de bonificación, si tenemos ese apoyo, lo que nos va a dar nos va a hacer igual que la mira, nos va a doblar el rango del arma. Pero si además tenemos una torreta o una estructura en la cual tenemos colocado el arma, es todavía mejor y nos va a poder dar incluso un dado de bonificación al tiro. Es que de coña. Luego tenemos el movimiento durante el combate. O sea, de hecho, lo de la mira y lo de la mira y lo del apoyo del arma es algo de sentido común y que seguramente ya habéis tenido en cuenta si es que conocéis las reglas básicas. Pero bueno. Luego tenemos movimiento durante el combate, que es algo que no se exploraba en las reglas básicas y que de hecho en Tulu más bien es todo muy abstracto, no medimos casillas, así que lo que solemos hacer es decir, está más cerca, más lejos, pero de manera abstracta. O sea, no está al otro lado de la habitación, está abajo en el valle, lo que sea, está a una distancia que medimos narrativamente. Entonces, existe la posibilidad de medir la distancia exacta a la que queremos movernos y de poder calcular un poco y ayudarnos un poco en la narración hasta dónde puede llegar nuestro personaje. Y la cosa sería que un personaje en un turno de combate puede mover hasta 5 veces su movimiento.
y ya está. O sea, movimiento normal sería, sin correr, sería su movimiento, y corriendo serían 5 veces su movimiento. Vale. Podemos hacer varias cosas. En el combate cuerpo a cuerpo, nuestro personaje puede mover su movimiento con normalidad. Si por ejemplo tenemos movimiento 4, pues podemos mover 4, que 4 por 5, 5 por 4, 20, sí. Pues podemos mover 20 yardas corriendo, ¿vale? Yo a mí no me gusta medirlo en yardas y normalmente lo paso directamente, bueno, no es exactamente lo mismo, pero muchas veces lo paso directamente de yardas a metros y no me complico las partidas. Pero bueno, cada uno, si tenéis una calculadora de yardas a metros y queréis estar todo el rato ahí dándole al tema, pues adelante. Aunque normalmente ya os digo que es todo muy abstracto y nunca es necesario medirlo. Vale, si el atacante mueve su movimiento multiplicado por 5 para meterse en combate cuerpo a cuerpo, atacará al final del round, al final del asalto. O sea, esto representa que si tú quieres, si tú necesitas moverte más de tu movimiento para llegar a un objetivo y pegarle, representa que mientras estás corriendo los demás jugadores están peleando, están haciendo sus acciones. Y tú, al final de todo, es cuando atacarás. Bueno, son chorradillas, pero nos puede también ayudar en la narración. Aunque no midamos el número de metros, pues sabemos que si un personaje está muy lejos y corre, pues podemos decir. Bueno, en el caso de las armas de fuego, hay 3 reglas más. La primera es que si nuestra primera acción no es disparar y es movernos y después queremos hacer el disparo, perderíamos el más 50 a la destreza que nos daba en la tirada de iniciativa. O sea, esto representa que si nos movemos y disparamos ya no estamos con esa ventaja del arma preparada. Ya hemos perdido esa cualidad. Entonces, la segunda sería que si un personaje no puede mover un número de yardas igual al movimiento. A ver, espera. El personaje puede mover un número de yardas igual al movimiento. Vale. Puedes mover tu movimiento normal y disparar sin ningún tipo de penalización, en teoría. Pero luego la tercera regla nos dice que si mueves más de tu movimiento, hasta 5 veces tu movimiento, como habíamos dicho, el personaje va a tener un dado de penalización. Eso representa que estamos corriendo y no vamos a poder apuntar correctamente y coger una buena posición para disparar. Entonces, por eso el dado de penalización. Incluso a veces podemos pedirle 2 dados de penalización. Luego, ¿qué otra regla tenemos? La regla de ocultación completa, que sería cuando un personaje busca cobertura o estaba ya oculto bajo, por ejemplo, detrás de un muro o detrás de una puerta de metal, en lugares muy cerrados y lugares que le ocultan el cuerpo por completo. Cuando eso sucede, vamos a ver. Déjame mirar un momento. Vale. Para determinar si... bueno, le daríamos un dado de penalización o 2 dados de penalización directamente al atacante si intenta disparar a alguien tras una cobertura completa. Y además tenemos la opción de disparar a un objetivo a través de una cobertura. Si el atacante decide dispararle a través de la cobertura y no buscando el hueco por el que puede disparar, por ejemplo, buscando ahí el resquicio de la puerta o buscando el momento en el que se asoma, el atacante intenta disparar a través de una cobertura, le deberíamos aplicar un dado de penalización si es una cobertura no completa, parcial, y 2 dados de penalización si es una cobertura completa. Y además, al tener que atravesar la cobertura, le estaremos añadiendo también la protección de la cobertura. Si, por ejemplo, estamos atravesando una puerta de madera, le decimos que la puerta es una puerta bastante gruesa, que le damos 5 puntos de armadura por esa puerta, pues aunque llegue a impactar al jugador que estará detrás, siendo muy complicado, tendría que sacar, pues tirando con 2 dados de penalización. Y
Sí, exactamente. Dos de penalización y además Por ejemplo, aquí nos dice en el ejemplo que si estamos disparando a alguien en un muro alto que está cubierto tras un muro alto de ladrillos, que tiene una cobertura completa, subiremos el nivel de dificultad 2 pasos y aplicaremos la armadura del muro, que por ejemplo podría ser 10. Así que bueno, es eso. Luego tenemos el Point Blank Revisite, que sería el apuntado, revisado, que sería la regla opcional de apuntado. Nos dice aquí simplemente, es muy sencilla esta, simplemente nos dice que no siempre, según las reglas básicas siempre podemos aplicarlo, pero según esta regla, que yo creo que debería estar esta con las básicas, con un arma de largo alcance no podemos hacer un apuntado en una distancia corta. O sea, no podemos con un rifle o una carabina apuntar a alguien en menos de un metro y medio a una parte concreta del cuerpo. O mantener el disparo y después, ¿sabes? Que no se puede aplicar y ya está. ¿Qué más hay? Luego tenemos las reglas para cuando alguien cae. Prone es cuando alguien cae al suelo o está tumbado. Cuando hay alguien tumbado es fácil patearlo, golpearlo o pegarle una puñalada o lo que se os ocurra hacerle. Por lo tanto, el atacante ganará siempre un dado de bonificación, intentar hacer eso. Luego, si el personaje está tumbado, podrá ponerse de pie siempre que supere una tirada de esquivar o de luchar a la contra un oponente. Si tú estás tumbado y viene alguien y te intenta clavar un hacha en la cabeza y tú declaras que esquivas, por ejemplo, si superas la tirada de esquivar y él falla la tirada de... Bueno, si tú ganas, esquivas ese hacha y puedes ponerte de pie si quieres. Vale. Entonces, o de la misma manera, si intentas una lucha a la contra, pues intentarás a lo mejor cogerle el hacha y ponerte de pie junto con él, ¿vale? Y además golpearle. Luego tenemos que si estás tumbado en el suelo, tendrás un dado de bonificación a disparar, porque estás en una situación en la cual estás en el suelo y es el más estable y es más fácil disparar armas de fuego desde el suelo. Ya está, tenemos en cuenta eso. O sea que también tiene sus ventajas el estar tumbado. A lo mejor nos interesa tumbarnos por nuestro propio interés. Más tarde, bueno, y la última ya sería by laying flat on the floor. Sí. Si estamos en el suelo, tendremos también seremos un objetivo pequeño, a no ser que el otro esté apuntando. Y ya está, simplemente eso. O sea, seremos considerados un objetivo pequeño en un tiroteo. Por lo tanto, lo de tirarse al suelo en una situación de un tiroteo, pues también nos puede servir como cobertura, digamos. Así que si estamos en el suelo y somos un objetivo pequeño, le aplicaríamos, como recordamos de las reglas básicas, un dado de penalización al atacante. Vale. Luego tenemos pociones. Hay pociones. Venenos. La última regla de todas las opcionales pues un poco añadir un poco de historia al tema de los venenos. Es muy sencillo. A la derecha hay una tabla que puede ser bastante útil, que es la tabla de venenos con diferentes tipos de venenos comunes. Y estos venenos nos indican la velocidad a la que actúan, el número de horas o de asaltos que tardan en actuar, el efecto en cuanto a puntos de vida y bueno, y todo tipo de síntomas que vamos a sufrir. Y en notas podemos ver el año en el que se inventaron, algunos datos extras sobre los efectos y la recuperación, el olor, si es detectable, si no es detectable. Aquí nos indican las notas. Eso sería una pequeña muestra de los venenos que podemos utilizar, pero claro, aquí pueden haber hasta venenos extraterrestres, lo que nos dé la gana. En Tulu puede haber de todo. Entonces, ¿qué tenemos? Incluso intoxicaciones alimenticias, que entraría como venenos, pero no es lo mismo. Ahí la regla es muy sencilla. Nos dividen los venenos en 4 categorías, que serían los venenos muy suaves,
que no harían daño, simplemente nos dejarían temporalmente inconscientes o temporalmente bajo los efectos del veneno. Sería algo así como también como los efectos del alcohol. No nos harían un daño físico considerable, pero nos dejarían fuera de combate durante horas o días o lo que nos diga. Por ejemplo, el arsénico típico de las películas, aunque en realidad es más dañino de lo que dicen las películas también, sino el típico veneno que nos meten, o sea, el típico cloroformo que nos meten en un pañuelo, pues eso sería un veneno muy suave. Luego tenemos el veneno suave, que nos hace un dado de 10 de puntos de daño. El veneno fuerte, que nos hace 2 dados de 10, y el veneno letal, que nos hace 4 dados de 10. Entonces, ¿cómo podemos resistirnos a los venenos? Pues se hace una tirada de constitución. Si superamos la tirada, nos comeremos la mitad. Lo normal es que nos comamos la mitad de las consecuencias que ese veneno podría traernos en cuanto a puntos de vida y también en tiempo de efectividad. Incluso nos dice aquí que si más de una dosis, si sufrimos más de una dosis del mismo veneno, por ejemplo, nos han clavado una inyección de un veneno suave, sería un dado de 10, y nos meten otra dosis del mismo veneno, lo que sufriremos será un dado de penalización en la tirada de constitución. Y ya está. O sea, no vamos a sufrir 2 dados de 10, sino vamos a sufrir el mismo síntoma, la misma, porque el organismo ha dado lo mismo, pero normalmente pues sufriremos, tenemos más posibilidades de pifiar también, porque tendremos un dado de penalización. Si superamos la tirada de constitución, aquí también se nos dice que no tiene por qué ser siempre la mitad de los síntomas, sino que podemos decidirlo dependiendo de lo que opine el máster y de cómo sea el veneno. Puede el máster determinarlo. Y bueno, pues el siguiente capítulo, ya os dejo por aquí la pantalla. El siguiente capítulo va a ser sobre persecuciones, que me lo han pedido. Y es bastante chulo. A ver, las persecuciones, el otro día hicimos una y se volvió un poco caos porque no lo teníamos preparada. Pero yo os recomiendo que practiquéis el tema de las persecuciones con el siguiente capítulo que vamos a hacer. Que os suscribáis para saber cuándo lo voy a poner. Y bueno, eso que es un tema que en Toulouse es bastante importante porque normalmente vale la pena correr y normalmente casi en todas las partidas es necesario tener controlado el tema de las persecuciones. La séptima edición lleva un tema de persecuciones muy distinto a otras y bastante bien pensado. Está muy bien pensado, pero se hace un poco necesario el practicarlo antes. Si queréis llevar el tema de las persecuciones, si no lo practicáis o no lo habéis pensado una persecución antes, lo lleváis un poco jodidete, ¿eh? Así que estaos atentos al vídeo, después practicar si vais a hacer una partida, tened en cuenta dónde podría haber una persecución, intentar planificarla un poquito y hacer unas cuantas tiradas de prueba, porque si no, ya veréis. Pero bueno, eso lo veremos el próximo día. Hasta aquí. Adiós.